Nuestro Dios es un Dios que se relaciona con muchas cosas. Entre ellas se relaciona con el fuego. Dios dice que es fuego consumidor. También dice que Dios es fuego purificador. ¿Usted quiere que lo purifique o que lo consuma? A veces necesitamos las dos cosas, ¿no? Que purifique cosas, impurezas que saque de nuestras vidas. Y a veces necesitamos que consuma otras que no nos edifican. Pero el fuego de Dios realmente es la gloria de Dios palpable, tangible. El fuego de Dios es la Shekinah, como la nube también. A veces se manifestaba con fuego, a veces con una nube que llenaba todo el lugar. Y bueno, ya era Dios mismo tomando el control de la reunión, del tabernáculo de reunión. Y eso es lo mejor que le puede pasar a un pueblo, que Dios tome el control de la situación. No solamente a un pueblo, eso es lo mejor que le puede pasar a una persona, a una familia, que Dios tome el control. ¿Cómo? A través de su gloria, a través de su presencia, que podamos literalmente sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Y quería mostrarle en esta noche, antes de que después podamos orar por ese fuego. Mire, se lo voy a mencionar ahora a esto que lo tenía para después, pero en el gran derramamiento del Espíritu Santo, en el libro de los Hechos, la Biblia menciona el fuego. Dice que estaban todos reunidos y de repente se asentaron sobre sus cabezas lenguas como de fuego. Qué curioso es eso, ¿no? Primero porque se asentaron sobre sus cabezas, dice. Y lo que se asentó sobre la cabeza era lenguas como de fuego, lenguas que eran idiomas que testificaban la gloria, el poder de Dios con una autoridad impresionante. Tanto Pablo como los discípulos le testificaban a reyes, a gobernantes, a gente intelectual, a gente del pueblo. Realmente eran lenguas que no podían resistir. Dice que cuando Esteban hablaba en esas lenguas testificando a Dios, lo que dice que se tapaban los oídos y no lo podían resistir. Una autoridad tremenda para hablar de Dios, una convicción impresionante para testificar de Dios. Vio que a veces la persona no habla de Dios porque tiene vergüenza o porque se cohíbe, porque es tímido. La unción, el fuego del Espíritu Santo quita todo lo que es timidez, todo lo que es complejos de inferioridad. Los discípulos eran personas comunes, sin embargo, dice la palabra que lenguas como de fuego vinieron sobre ellos, un viento recio trajo esas lenguas y ellos comenzaron a hablar las maravillas de Dios. Y en un día, Pedro se levantó y predicó y se añadieron como 3,000 personas en una sola predicación. Mire el poder, la convicción, la autoridad que tendrían esas lenguas con las que hablaban y testificaban el poder de Dios. Y Dios se relaciona con fuego ya desde antes, desde la antigüedad. En una oportunidad, Dios le dijo a Moisés que subiera al monte porque él quería hablar con Moisés. Y veamos estos hechos asombrosos que ocurrieron en Primera de Reyes capítulo 18. Bueno, usted lo va a tener ahí en la pantalla. Dice versículos 20 y 21. No, perdón. Esto está bien, déjamelo. Pero este es Elías, ¿sí? Este es Elías dice que el rey Acab convocó a todos los hijos de Israel. El rey convocó a los hijos de Israel.
El rey no tenía autoridad espiritual, él tenía autoridad política. Y él reunió a todo el pueblo, y mire quiénes estaban entre el pueblo. Y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Esos profetas no eran de Dios, esos profetas eran brujos, ¿entiende? Entonces el fuego de Dios se estaba por manifestar en un tiempo donde había convocatoria de falsos profetas, había convocatoria de brujos, de hechiceros, de satanistas. Eso, hermano, hoy abunda. Las reuniones de satanistas, las reuniones no digo que sea usted, pero tal vez mientras usted duerme, no del sueño, sino mientras usted duerme espiritualmente, tal vez los satanistas están trabajando en contra de su vida. Por eso necesitamos estar despiertos, alertas. Necesitamos estar orando a Dios. ¿Por qué? Porque este también era un tiempo donde esta gente engañaba al pueblo. Esta gente se reunía, pero eran profetas de un dios pagano llamado Baal. Eran brujos, eran hechiceros, hacían danzas, se lastimaban entre ellos, hacían pactos de sangre para que sus dioses le contestaran. Ahora, vemos aquí que había una convocatoria de brujos, de satanistas. Era un tiempo de dudas, era un tiempo de pesimismo, un tiempo de doble ánimo, de dos pensamientos. Pensamientos, ¿sigo o no sigo? Escuche, tal vez usted le está pasando esto o está viviendo esta etapa de su vida. Si no la está viviendo, mejor. Si usted está encendido en las cosas de Dios, gloria a Dios. Pero tal vez si alguno en este lugar está pasando por un periodo de dudas, de pensamientos pesimistas, de doble ánimo, hoy estoy por allá arriba y mañana me siento totalmente depresivo, hoy toco el cielo con las manos y mañana no me quiero levantar, doble ánimo, hoy bien, mañana mal, dos pensamientos. ¿Será que Dios me escucha, que Dios no me escucha? ¿Qué hago? ¿Sigo o no sigo? Tal vez estás siendo atacado por estas cosas que vienen, no a vos solo, sino a muchos hijos de Dios que tienen que batallar contra las acechanzas del diablo. Por eso la Biblia dice que no debemos ignorar las acechanzas del diablo. No las tenemos que ignorar. Él dice que tira dardos a nuestra mente, dardos de fuego, porque Él es un imitador. También en su creación había fuego. Dios creó fuego en la creación del diablo, de Satanás. Y Él tira dardos de fuego a la mente y solamente se pueden apagar con el escudo de la fe, según la Biblia. Esos dardos pueden traer en sus puntas esta clase de cosas, dudas. Entra la duda a tu mente, entra el pesimismo, entra el doble ánimo, ¿sí? Entra, alguien dijo en una oportunidad, las reuniones son todas iguales. Otros dicen, siempre predica lo mismo. Yo no creo que nuestras reuniones sean todas iguales y mucho menos que yo predique siempre lo mismo. Eso es porque un dardo entró en la vida de la persona donde le mete una apatía espiritual, donde todo es lo mismo. ¿Me entiende lo que le digo? Si usted siente esas cosas, le estoy advirtiendo para que usted sepa batallar contra las acechanzas del diablo. Esos dardos entran con dudas, esos dardos entran con pesimismo, con doble ánimo. No sé qué me pasa, pastor, estoy bien y de repente me agarra como una angustia. Y le digo la verdad, he llegado a pensar en no continuar, en no seguir. ¿Usted piensa que eso proviene de Dios? De ninguna manera. Esa es la lucha espiritual que tenemos los hijos de Dios. Esos son los dardos satánicos que Él, a través de sus demonios,
tira dardos, no son flechazos porque esto sería flecha, dardos. Los dardos se tiran así y nuestra mente es el campo de batalla. A mí me pasa a veces cuando estoy orando y tengo que luchar contra algunos dardos satánicos que vienen aún con imágenes diferentes que no tienen nada que ver con el momento de oración que yo estoy teniendo. Son dardos satánicos. Ahora, escuche esto, puede ser que viene con ese doble ánimo, dos pensamientos. ¿Me escuchará Dios o no me tendrá en cuenta? ¿Realmente estaré en el camino indicado o no? ¿Sigo o no sigo? Así estaba el pueblo, pero también estaban en un tiempo de altar arruinado. El altar de Dios en esa época estaba arruinado y por eso al rey Acab se le ocurrió convocar a todo el pueblo y entre ellos a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Como Elías era profeta también, pero profeta de Dios, acudió a esa reunión. En el versículo 21 dice la palabra de Dios, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Ahí está, mire, entre dos pensamientos. Claro, estaba llena de profetas satánicos, de brujos, de hechiceros. Evidentemente había un ambiente pesado, había un clima de tinieblas en ese lugar. Estaban viviendo una economía devastada. No llovía hacía 3 años y medio. La gente estaba depresiva y cuando buscaban a Dios con dudas, pensando: ¿será que Jehová es Dios o será que Baal es Dios? ¿A quiénes le hacemos caso? ¿A Elías, que predica al Dios de los hebreos, o a esta gente que predica un tal Baal, un Dios pagano que lógicamente no existe? Hermanos, así estaba la situación en esa época. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? La palabra claudicar significa acabar por ceder, aflojar, acabar por ceder a una presión o a una tentación. La presión lo que hace es presionar. Eso es lo que hace en la lucha espiritual. Te presiona. ¿Sí? Así también es la tentación. Te presiona. Entonces, claudicar es rendirse. Claudicar es entregarse. Claudicar es terminar cediendo a esa presión o a esa tentación. Y ahí estaba el profeta Elías diciéndole al pueblo: ¿hasta cuándo van a estar claudicando entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondía palabra, porque el pueblo, cuando está en confusión, no tiene respuesta. Cuando el pueblo está depresivo, cuando el pueblo está entre dos pensamientos y la palabra lo confronta, no tiene reacción. Y continúa la palabra de Dios diciendo en los otros versículos que pasé, 26 al 29, dice que Elías le había dicho: vamos a hacer algo, sacámelo un segundo, vamos a hacer algo, vamos a demostrar quién es Dios. Y dice: vamos a hacerlo de esta manera, que nos den 2 bueyes, denme uno a mí y otro a los profetas, a los brujos, a los hechiceros, cortemos el animal en pedazos, pongámoslo sobre leña, pero no prendamos fuego. Y el Dios que responda con fuego, que ese sea el Dios adorado por todo el pueblo. Qué tremendo, ¿no? Qué desafío del Hijo de Dios. Qué desafío para vos en tu trabajo, cuando te hablan de otros dioses, de otros ídolos, y vos que tenés tu fe en el Dios verdadero, que puedas decir: bueno,
te doy 15 días para que clames a tu ídolo, a ver si te sana o te responde, y usted con autoridad decir, después voy a orar yo por vos, y que Dios sane a esa persona, que Dios restaure su familia, que Dios bendiga su economía. Vamos a ver a quién termina adorando. Y sabe que el pueblo dijo, bueno, está bien, bien dicho. Dijo, dennos dos. Y el pueblo dijo, tiene sentido lo que Elías dice. Y entonces allí en el versículo 26 dice la palabra de Dios, y ellos tomaron el buey que les fue dado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Desde la mañana hasta el mediodía invocando a el nombre de Baal, haciendo un culto satánico. Dice la palabra de Dios diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Imagínese usted esta situación, una contienda. Cuando el fuego de Dios se va a derramar, lo más probable es que el pueblo donde el fuego de Dios se va a derramar, el lugar donde el fuego de Dios se va a derramar, esté viviendo una contienda espiritual, una batalla, una oposición. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces escuche esto. Dice que ellos prepararon allí la leña, cortaron el animal en pedazos y lo pusieron arriba, pero no le podían prender fuego porque esa era la consigna del siervo de Dios, que el Dios que responda con fuego de manera sobrenatural, ese era Dios. Entonces ellos, ¿qué hacían? Desde la mañana hasta el mediodía estaban invocando el nombre de Baal, diciendo, Baal, respóndenos, respóndenos. Y saltaban y hacían ronda alrededor del altar que habían creado. Pero versículo 27 dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos y les decía, griten más fuerte, porque es Dios al quien les están hablando. Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle, ¿me entienden? Los hablaba de manera irónica, se les estaba burlando. Era una contienda, hermano. Y lo que nosotros tenemos que entender es que tenemos una guerra espiritual, una contienda espiritual. Esa contienda son por las almas, no es solamente por tu vida. Vos ya conocés a Dios, pero el enemigo sabe que la iglesia va a ganar muchas almas para Cristo, y la contienda no es solamente por vos, sino por las almas que van a ser salvas. ¿Cuántos dicen amén? Porque de última, al enemigo no le interesa que vos seas prosperado económicamente. Es más, a algunos la prosperidad económica lamentablemente los aleja de Dios. Sí, se lo digo yo que soy pastor. O sea que el enemigo no le molesta tanto que vos seas prosperado económicamente. A él no le interesa auto más o auto menos. A él no le interesa una casa más, una casa menos. Tampoco le interesa demasiado si te sana del cuerpo o Dios. No. El diablo va más allá de tu salud o tu enfermedad. El diablo le apunta al alma de las personas. Él está condenado y él quiere llevar a la condenación a todos los que más puedan. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces aquí la contienda era para que el pueblo viera quién era Dios. La contienda era por las almas. Y esa es la contienda que tenemos, por las almas. Y sabe una cosa, que ellos, entonces Elías les decía, griten más fuerte, tal vez no los escucha, o está trabajando, o anda de camino, no sé, bueno, pero hablen más fuerte, se les burlaba. ¿Y qué hacían ellos? Versículo 28. Ellos clamaban a los gritos y se cortaban con cuchillos y con lancetas, con trinchetas, conforme a su costumbre. Era su costumbre chorrear sangre sobre el altar que habían hecho y sus cuerpos. ¿Entiende? Así
también trabajan los macumberos, los ubandistas, los que hacen magia negra. En sus bautismos bautizan a las personas en sangre. Ellos están literalmente en contra de la iglesia. Tal vez el único que no se entera es usted. Por eso le digo que quizás mientras usted duerme espiritualmente, los brujos están trabajando contra su vida, cuando usted tiene el poder delegado por Jesucristo para pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada le dañará. Esto no es un espectáculo, esto no es un show donde llega el momento que el predicador sube y usted puede reír o llorar simplemente. Esto es palabra de Dios que nos enseña a vivir las contiendas cristianas. Y usted tiene que vivir las contiendas cristianas sabiendo que usted ya tiene la victoria, porque Cristo venció en la cruz y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos a aplaudirle a esta palabra, vamos. Diga conmigo, yo quiero el fuego de Dios. ¿Me entiende? El fuego de Dios. El fuego de Dios seguramente que lo va a transformar a usted. El fuego de Dios va a modificar su vida, su conducta. El fuego de Dios es lo único que te puede sacar las dudas, que te puede sacar el pesimismo, el doble ánimo, los dos pensamientos. El fuego de Dios es lo único que puede impedir que claudiques, que te rindas ante la presión, la tentación, la adversidad. El fuego de Dios es lo que te trae convicción de la presencia de Dios en tu vida. Y bueno, ahí estaban estos, chorreando sangre, cortándose, y nada acontecía. Pero veamos qué hace el profeta Elías. Si no me equivoco, seguimos allí, versículo 29. Dice, pasó el mediodía, ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Era algo frenético, ¿me entiende? Era algo que llamaba la atención, los gritos, el altar, la sangre que derramaban. Entonces, hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien responda, ni que tampoco los escuche. Yo no sé si usted sabe, hermano, que nosotros adoramos al único Dios verdadero, al único Dios existente. La Biblia dice que no existe otro Dios fuera de Él. Él es el único Dios verdadero. Ya en la antigüedad, el único pueblo que tenía un solo Dios era el pueblo hebreo. ¿Sí? Por eso le decían que ellos tenían el Dios único, porque todos los otros pueblos tenían un montón de dioses. El Dios de las cosechas, el Dios del clima, el Dios del sol, la luna, la tierra y tantas otras cosas. Y Dios los mandaba a ellos y le decían, no consulten a los astros del cielo, no miren la fortuna, no, ustedes, su vida no depende del horóscopo, ¿me entiende lo que le digo? Su vida, su suerte no depende de que usted se cuelgue una cinta roja en la mano. Todo eso se llama fetichismo, todo eso se llama superstición. Usted no tiene que colgar ningún ajo detrás de la puerta contra la envidia. Usted no le tiene que tener temor cuando encuentre que le tiraron sal o aceite en la puerta de su casa. ¿Me entiende lo que le digo? Usted tiene una fe profunda, una fe genuina en el Hijo de Dios. Por eso ellos tenían un montón de dioses igual que ahora. Ahora también la gente adora a la tierra, la gente adora al sol, la gente busca respuestas en los astros del cielo. Cuando Júpiter se alinea con Marte, cuando Marte se alinea con Venus, entonces es favorable para los que nacieron en tal mes, desde tal fecha hasta tal fecha. Eso no es para usted. Dios les decía, no consulten los astros del cielo, no miren a la fortuna, no apuesten
apuesten a la suerte. Ustedes tienen a alguien que es verdadero, el Dios verdadero. Él es el único que te puede escuchar, porque es el único que te puede responder. Él es Jesucristo de Nazaret, y la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos, dele gloria a Dios. Aleluya. Entonces gritaron y no escuchó. Hay gente que viene a la iglesia y dice: pastor, vengo aquí porque lo he probado todo. Bueno, eso está bueno. Eso está bueno. No sé si está bueno que haya probado todo, pero está bueno que en esta oportunidad te hayas decidido por probar a Jesús. Lo he probado todo, pastor. He estado en ocultismo, he estado en esto, en lo otro, y te nombran cantidad de cosas, algunas cosas horrendas. Pero bueno, es la gente intentando encontrar paz. Yo tenía un amigo que trabajábamos en la misma empresa, y él había ido a Brasil, a los macumberos, para recibir sanidad de un problema en el corazón que tenía. Y él me decía: ¿sabes qué pasa, Miguel? Hice lo peor que podía haber hecho. ¿Qué? Le digo: llevar a mi familia, a mi esposa y a mis hijos. Él después como que tuvo una luz y él salió de esa secta, pero la secta no lo dejaba tranquilo. Era un hombre que no podía dormir, sentía que le tiraban los pies, que lo empujaban, y más de una vez por las noches caía de su cama. Él me veía algo diferente en mí en la fábrica, me preguntó qué era, lo invité a la iglesia, y lógicamente que él empezó a tener liberación. Él se hinchaba, literalmente se hinchaba. Era un hombre de un porte muy grande, alto, grandote, así que cuando los demonios se manifestaban, hermanos, era el doble, y a veces no se podía sostener o retener, porque los demonios le daban una fuerza extraordinaria. Su cara se deformaba por completo. Entonces, que usted no quiera creer no es problema mío. La Biblia dice que tenemos lucha, que no tenemos lucha contra personas, sino contra fuerzas espirituales de maldad que operan en el aire. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y esta gente, al hacer todas estas cosas, al lacerarse a sí mismo, hay jovencitas, hay jóvenes que se laceran a sí mismos, se cortan. Hay mamás que me dicen: se cortan las venas, está toda marcada. Esos son demonios. Así que si lo estás haciendo, no lo sigas haciendo, porque lo que el diablo quiere es quitarte la vida a través de un pensamiento de suicidio. Te va a llevar a la muerte. Más vale buscar a Jesucristo que te ama. Y así estaba la situación. El poder satánico manifestándose, y un pueblo dudando si estaban adorando al Dios verdadero. Había dudas, había pesimismo, había doble ánimo, había dos pensamientos: ¿sigo? ¿No sigo? ¿Qué hago? ¿Qué pensás qué fuerzas espirituales de maldad van a tomar ventaja sobre tu vida si en vez de una fe genuina hay dudas? Si en vez de pesimismo tenés pensamientos positivos, fe. En vez de ser una persona de doble ánimo, le dejás al Espíritu que trate tu carácter, para que esta carrera que un día comenzaste la termines, porque la Biblia dice que el que persevere, el que llegue hasta el fin, ese será salvo. En el cristianismo nadie se puede jubilar. Nadie puede decir: no, yo ya tengo 30 años de aporte en tal iglesia, en una sola. Y algunos, juntan de algunas que han estado, como en los trabajos, dice: ya tengo 30 también, me voy a jubilar. No, en el cristianismo nadie se jubila, hermano. El que persevere hasta el fin, mientras tengas vida, mientras tus ojos estén abiertos en esta tierra, tendrás que seguir batallando por tu salvación. Vamos, dale gloria, aplaudile al Señor. Aleluya.
Seguimos, versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: a ver, acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a Elías. Y lo primero que Elías hace es arreglar el altar. El altar era un montículo de piedras por lo general. Un altar, creo que era así, un altar. Tal vez tendría alguna forma especial, no lo sé, para qué le voy a mentir. Pero la cuestión que ese altar que era para Dios estaba arruinado. Y lo primero que hace Elías es decirle al pueblo que se acerque a él y arreglar el altar de Dios. No era un altar de hombre, era el altar de Dios que estaba arruinado. Hermanos, si pretendemos el fuego de Dios, lo primero que tenemos que hacer es arreglar nuestro altar. ¿Y sabe cuál es el altar de Dios en nosotros? Nuestro corazón. ¿Me entiende? Nuestro corazón, nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestra conducta. Ese es el altar de Dios. Mientras no se arregla el altar, entonces no hay chances de que el fuego, la Shekinah, la gloria tangible, palpable de Dios venga a su vida. Mientras no se arregla lo que está arruinado. ¿Qué quiere decir eso? En principio, reconozco mis pecados. Aunque me cueste, me arrepiento y me aparto. Le rindo mi corazón a Cristo. Arreglo mi altar. ¿Entiende? Entonces, eso es lo primero que tiene que hacer alguien que va literalmente a hacer descender presencia de Dios, fuego del cielo a su vida. No se puede manifestar el fuego de Dios con dudas, con pesimismo, con doble ánimo, pensando si sigo o no sigo. ¿Qué fuego se va a manifestar? Si hay desorden en el corazón, si hay pecado en la vida de una persona practicado, si hay una práctica del pecado, si hay un desorden en cualquier índole matrimonial, familiar, entonces eso es a lo primero que debemos atacar. Elías lo sabía muy bien y él dijo: acérquense a mí y vean lo que voy a hacer. Y lo primero que hizo es arreglar el altar de Dios que estaba arruinado. Después, ¿qué hizo? Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, la cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Ve, agarró 12 piedras y restauró el altar. Versículo 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. ¿Me entiende? Un altar arruinado no es un altar que está levantado en el nombre de Dios. Un altar arruinado está levantado a cualquier otra cosa menos a Dios. Y dice que Elías edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová y después hizo una zanja alrededor. Mire, vaya siguiéndome. Hizo una zanja alrededor del altar donde cabían 2 medidas de grano. Siga. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña. Escuche esto. Dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámenlo sobre el holocausto. Esa es la convicción de un hijo de Dios que sabe que por más difícil que se ponga la situación, no hay nada imposible para el Dios que cree y para el Dios que adora. ¿Cómo, si usted pretende que el fuego actúe, usted le va a echar agua? ¿Cómo pretende usted prender leña si primero le tira 2 baldazos de agua a la leña?
¿Cómo es posible que usted después quiera prender esa leña que usted mismo mojó? Pero lo que estaba demostrando Elías, que para el Dios que él adoraba y el Dios que él servía no había impedimentos, no había nada que fuese imposible. Y dijo, háganlo otra vez. Y otra vez lo hicieron y dijo, aún hacerlo por tercera vez, y lo hicieron. Le tiraron agua 3 veces. Mire, el agua corría, versículo 35. De manera que el agua corría alrededor del altar. También había llenado de agua el pozo, la zanja que le había hecho alrededor. Entonces, esto que estaba por acontecer humanamente era imposible. Esto que estaba por acontecer no lo podía hacer ningún ser humano. Eso es lo que hace Dios ante un diagnóstico de muerte. Eso es lo que hace Dios ante un matrimonio, una familia destruida. Eso es lo que hace Dios en una finanza devastada, que es imposible que el ser humano pueda levantar esa situación. Y así estaba el altar que Elías había hecho. Pero hermano, cuando hay un altar restaurado, cuando hay un altar arreglado, no te preocupes por nada, porque ahí es donde se cumple la Biblia, donde dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Yo le estoy diciendo a alguien en este tiempo, ahora me crees la palabra que solté en principio de año, donde dije que había un aceleramiento sobrenatural. Ahora crees a la palabra que prediqué tanto tiempo, que si les dan los diezmos a Dios, Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre tu vida bendición hasta que sobreabunde, sobreabunde. ¿Sabe lo que significa la palabra sobreabunde? Que no vas a tener lugar para guardar todo lo que Dios te va a dar. Y sabe que eso se está cumpliendo con alguien en este, con alguien en este lugar de manera literal. Me está preguntando la persona, diciéndome dónde voy a guardar todo lo que de manera sobrenatural le están dando, porque la bendición lo está sobrepasando. Esa es la bendición de Dios. Cuando hay un altar restaurado, no te quepa la menor duda que habrá respuesta del Espíritu Santo de Dios. Vamos, dale gloria, aleluya. Ahora, mire la situación mire qué pretensiones tan grandes tenía Elías en la respuesta que esperaba. Por eso está bien lo que la pastora decía hoy. Decía, si usted tiene una petición, este es el momento de pedirle a Dios. Sea pretencioso, sea específico, sea perseverante. Qué pretencioso era Elías a una respuesta de Dios con lo que él le había preparado. Leña, el animal encima, una zanja alrededor. 3 veces le hizo echar agua. El agua corría por la zanja. Había mojado la leña, había mojado la carne del animal. Versículo 36 dice de esta manera: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Dios, respóndeme. ¿Para qué? Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y mire lo que pasó. Entonces cayó fuego del cielo. ¿Qué cayó del cielo? Cayó fuego del cielo. Consumió la carne, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Seguimos. Versículo dice: viendo el pueblo esta respuesta, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Se fueron las dudas, se fue el pesimismo,
se fueron los dos pensamientos: ¿a quién voy a adorar? Si sigo o no sigo, porque una señal sobrenatural habían tenido delante de sus ojos. Y versículo 40 dice: entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo y allí los degolló. Hermanos, ¿sabes lo que buscan los hechiceros, los satanistas? Buscan tu cabeza, buscan mi cabeza. Hace poco alguien me dijo a mí: pastor, estaban buscando tu cabeza. Es más, me dijeron, tu vida iba a ser una ofrenda para Satanás. Pero ¿sabe qué? También ellos buscaban la cabeza de Elías, pero las que terminaron rodando fueron las 450 cabezas de los brujos y hechiceros. ¿Sabe que a veces encontramos en este lugar ofrendas a los demonios? Encontramos en este lugar trabajos hechos con ofrendas de demonios. Pero yo vengo a decirte en palabra de Dios que las cabezas de los satanistas están por rodar, porque hay un fuego del Espíritu Santo que se está por derramar en este lugar. Alguien lo va a creer, vamos. Aleluya. ¿Cuánto me dicen amén a eso? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Sé que hemos tenido un culto extenso. Usted no se dio cuenta, pero estuvimos adorando a Dios por espacio de 40 minutos al principio. Y estábamos en ese clima de alabanza y de adoración. Siquiera antes de empezar la reunión, como lo sabemos hacer, 40 minutos bajo un espíritu de adoración a Dios. Pero permítame algunas cositas más. Permítame, porque necesitamos que el fuego de Dios descienda sobre nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén a eso? Rápido te lo voy a leer, aunque sea, porque después quiero orar por esto. El libro de Éxodo, capítulo 24, del 13 al 17, dice, lo leemos rápido, me vas poniendo rapidito los versículos y yo simplemente los voy a leer. Libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 13 al 17. Se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. ¿A dónde subió Moisés? Al monte de Dios. Y dijo a los ancianos del pueblo: espérenme aquí hasta que volvamos a ustedes. Y en total ahí queda con ustedes Aarón y Hur. Dice, cualquier cosa que necesiten, ahí los tienen a ellos. Versículo 15. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Hermano, no era una nube. Yo también he estado en montañas donde he estado literalmente adentro de una nube. He estado en montañas 1300 metros de altura, tal vez algunas un poco más, y me han cubierto la nube, pero esto no era una nube común. La gloria de Dios se manifiesta como una nube. ¿Por qué le voy a decir esto? Mire, dice que una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Se da cuenta que no era una nube común y corriente. Y versículo 17 dice: y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego. ¿Cómo era la apariencia de la gloria? Como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Qué impresionante. Una nube de gloria, un fuego abrasador. Dice que 7 días la nube cubrió el monte. Estas cosas, hermanos, aunque no las hemos visto, todavía existen. La nube de gloria desciende sobre un lugar y lo transforma absolutamente todo. El fuego de Dios desciende
sobre un lugar, sobre una vida, y la vida es transformada por completo. Hay una realidad diferente. Un montón de cosas comienzan a acontecer. Entre las cosas que acontecen se va el pesimismo, la duda, el doble ánimo. Usted se transforma en una persona de fe que cree a lo imposible. No importa que a su asadito le hayan llovido y se le haya quemado la carne y la madera. No importa que en el trabajo se le haya puesto más difícil la cosa. A pesar de que en la familia se puso más fuerte la oposición o en el barrio, usted sabe que hay una respuesta que viene del cielo y esa respuesta va a ser con fuego. ¿Y sabe qué es lo que va a quemar el fuego de Dios? Lo que usted preparó para él. Porque dice que Elías preparó un altar para el nombre de Dios. Si su corazón se levanta para Dios, si su corazón se ordena para Dios, si ese altar que tal vez por vicios, por pecado o por desorden está arruinado, usted dice: Señor, yo quiero una respuesta tuya, y usted arregla el altar que está arruinado. Mire, no importa lo difícil que esté la situación, yo le aseguro que eso también es subir al monte como subió Moisés para encontrarse con el Señor. Yo le profetizo en esta noche que la nube de gloria vendrá sobre su vida, su familia, su finanza, su hogar, y el fuego abrasador vendrá sobre usted. Y cuando baje del monte como lo hizo Moisés, usted bajará brillando. Los demás no lo podían mirar y le decían a Moisés: tapate la cara, por favor. Moisés no sabía lo que tenía, hasta que seguramente alguien le dijo: Moisés, estás brillando. ¿Sabes qué? La gente lo va a mirar y le va a preguntar: ¿qué te está pasando? Estás brillando, y le vas a decir: es la gloria de Dios que vino a mi vida. Vamos, apláudale. ¿Cuánto me dicen amén? ¿Sabe que el apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti? ¿Qué es avivar el fuego? Es esto. Y hay un mito nomás, hay una llamita chiquita. Entonces agarra un cartón, por lo general agarramos en el asadito. Hay hombres que le cuesta mucho prender el fuego, pero agarra y empiezan. Y la llama hace así, y cuando enganchó alguna maderita ya. Pablo le dijo a Timoteo: mira, te quiero dar un consejo. El don de Dios está en ti. Tal vez está de manera minúscula como una llamita, pero cualquier llamita que es avivada enciende un fuego más grande. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. En una oportunidad el apóstol Pablo, siempre por lo menos les menciono esto, en un naufragio de 40 días, su barco llegó a una isla llamada Malta. Ahí la gente del lugar, a causa de la lluvia y del frío, los recibieron con un fuego. Libro de Hechos, capítulo 28. Y ahí estamos llegando al final del mensaje, para que luego podamos orar, para que sobre ustedes se asiente lenguas de fuego, para que la nube de gloria llene tu vida, para que entre en vos hambre y sed de la palabra de Dios, para que te desesperes por ir a la oración y la oración ya no sea una obligación, sino una necesidad. Como dijo Jesús, habló de la necesidad de orar. Yo no oro por obligación, sino que oro por necesidad. Necesito ir. Cerrar la puerta, ya no me importa nada, y estoy con Dios horas y horas hablando y buscando y esperando su respuesta. No es para mí una obligación, es una necesidad. Y sabe una cosa, vamos con Hechos, capítulo 28. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Escuche esto para terminar. Dice: y la gente del lugar nos trataron con mucha humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía
y del frío. Mire usted el siervo de Dios, ¿dónde andaba? De manera injusta. Pero él tenía una palabra dentro suyo, una promesa de Dios. A veces, hermano, lo único que tenemos es una palabra de Dios en nuestros corazones. Lo que te va a llevar a tu destino no es tu habilidad. Lo que te va a llevar a tu destino no es tu fuerza física. Lo que te va a llevar a tu destino es la palabra de Dios que está morando en tu corazón. Y dice que Pablo estaba ahí con unas 276 personas, creo que eran en la embarcación. Había presos, convictos, y él como un preso más por predicar la palabra de Dios. Hacía frío, estaba lloviendo, y la gente, cuando vio el naufragio, que algunos venían nadando y se salvaron en tablas o en algún enser del barco, y vinieron y llegaron hasta la isla, la gente encendió un fuego para recibirlos por causa del frío y de la lluvia. Versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. No se conformaba. A veces Pablo también más comedido, no se conformaba con el fuego que había. No, hermano, los que tenemos hambre de Dios no nos conformamos con la llama que estamos viendo. Necesitamos avivar esa llama. Y dice la palabra de Dios que Pablo tomó ramas secas y las tiró al fuego, y en el mismo momento una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. ¿Me está siguiendo? Dice, versículo 4, y ya terminamos, anda hasta el final. Cuando la gente vio la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: este tipo es un homicida, se escapó del mar y la justicia de Dios no deja vivir. Versículo 5, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Mira lo que esperaba la gente. Ellos estaban esperando que él se empiece a hinchar, que cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Amado hermano, hay una llama. Esto es, en la tierra ocurrió, pero esto es símbolo también de lo que ocurre en el cielo. Hay un coro que dice: en el altar de Dios el fuego está encendido. Hay un altar en el cielo que está encendido. Satanás es allí símbolo, la serpiente es símbolo de Satanás. Cuando quieres avivar la llama de Dios, la víbora, Satanás, huye del fuego. Él va a huir de la unción, él va a huir de la presencia de Dios. Cuando más fuego se arda en este lugar, entonces el diablo va a huir. No importa si se te prende de la mano, hay una llama ardiendo en el cielo. La vas a sacudir ahí, la gente va a pensar que te vas a hinchar, pero nada de eso te va a ocurrir. Aleluya, apláudale, dele gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esa llama está en el cielo. Esa llama usted la va a encontrar algo acá, pero usted la va a encontrar más en su intimidad con Dios. Hoy tal vez el Espíritu Santo te dice: no claudiques, no te rindas, no cedas a la presión que estás teniendo o a la tentación que estás soportando. Tal vez el Espíritu Santo te está diciendo hoy que no cedas a las acechanzas del diablo. Hoy me estás escuchando, estás allí, tal vez con dudas, con depresión. Estás allí con pesimismo, con doble ánimo, con dos pensamientos. Hoy estás aquí, pero mañana lunes capaz te agarra diciendo como que no te conforman las cosas de Dios. Y el Espíritu Santo te dice: no claudiques. Elías le dijo al pueblo: vengan, vengan, acérquense. Vamos a ponerla difícil a la cosa. Y Dios le respondió. Y descendió fuego del cielo a la vista de todos.
Y aquellos que esperaban que ruede tu cabeza, rodó la cabeza de ellos. Y las maldiciones que te lanzaron se volvieron en contra de los que lo habían lanzado. Porque hay una verdad bíblica que dice que Dios nos ha dado bendición y no hay nadie que la pueda impedir. Quiero que te pongas de pie en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Necesitas el fuego de Dios. Necesitas el fuego de Dios. Vio que hay gente que cuando escucha que tiene que tomar una decisión en su vida, creen que Dios es tan bueno. A ver, quiero aclarar esto. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios es bueno, Dios es amor. Pero de ninguna manera, dice, de ninguna manera se va a poner de acuerdo con el pecado. Dios es amor. Pero de ninguna manera tendrá por inocente al malvado, dice la Biblia. Entonces hay gente que solamente quiere escuchar al Dios de amor. Como Dios es amor, me tiene que amar. Y sí, es una realidad, Dios te ama. Pero lo que Él está necesitando es que te arrepientas y te apartes de tus pecados, para que venga el perdón y la bendición de Dios sobre tu vida. El fuego de Dios viene, hermanos, cuando hay corazones arrepentidos, cuando hay altares arreglados. Si no, no viene el fuego de Dios. Puede ser un fuego parecido, pero no un fuego verdadero. Cuando la persona dice y siente dolor por el pecado, siente dolor por haber fallado a Dios. Entonces, cuando la persona se arrepiente, ahí viene el fuego de Dios, porque hay un corazón, un altar arreglado. Si Elías no arreglaba el altar, dudo de que Dios habría respondido con fuego. No lo hubiera hecho. Pero Dios lo estaba mirando desde arriba y lo primero que hizo fue arreglar el altar de Dios que estaba arruinado. Y qué bueno sería que hoy podamos restaurar y arreglar el altar de nuestros corazones. Qué bueno sería que Dios derrame su nube de gloria y el fuego de la unción venga sobre nuestras vidas y te lleve toda duda, y te lleve todo pesimismo, y te lleve todo doble ánimo. Que hoy estás en una reunión gloriosa y mañana cuando te levantás estás totalmente depresiva, depresivo. Que sepas apagar los dardos de fuego del maligno que vienen contra tu mente con el escudo de la fe. Que diga: diablo, ya te descubrí, me estás queriendo entristecer. Diablo, ya te descubrí, estás queriendo ponerme depresiva, depresivo. Ah, diablo, te descubrí, me estás queriendo meter duda, pesimismo. Pero yo soy un hijo, una hija de Dios, y te reprendo en el nombre de Jesús, porque el gozo del Señor es mi fuerza. Y estamos en un tiempo así, hermano, donde los profetas de Baal, los brujos y hechiceros están trabajando, están algunos manejando agendas a nivel político, agendas a nivel mundial. Los brujos y hechiceros, hay congresos de brujos, no sé si usted habrá visto en las redes sociales, congresos multitudinarios de brujos y hechiceros. ¿Sabe contra quién están?
contra la iglesia de Jesucristo, pero la Biblia dice que ni siquiera las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. No resistirán. No resistirán. La iglesia es una iglesia que avanza. La iglesia es una iglesia que va a paso firme. Pero usted y yo necesitamos el fuego de Dios. Y ese es el llamado en esta noche. A recibir fuego de Dios. Fuego de Dios. ¿Qué sería lo contrario a no tener fuego? Ser frío. Y lo peor todavía es ser tibio. ¿Qué cosa que no me gusta cuando me sirven en algún bar donde voy? Lo que pido, tibio. Es más, me levanto muchas veces y le digo a la chica: mira, discúlpame, pero ¿me lo podés calentar? Primero porque se te termina rapidísimo tibio. Y segundo porque le falta eso de tomar algo caliente. Capaz a usted le gusta tibio, no, solamente es una metáfora. Pero dijo Dios: por cuanto no eres ni frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Porque si hay algo que aborrece Dios es a los tibios, que no se sabe si están o no están. ¿Me entiende? No se sabe si es blanco o negro, si es salado o dulce, si es frío o caliente. No, son tibios. Y la Biblia dice: por cuanto, si fuese frío, por lo menos frío, si sos frío tenés más chances de encenderte. Pero el tibio es de doble ánimo. El de doble ánimo a la mañana te dijo algo y a la noche va a cambiar de opinión. No esperes en un tibio. No esperes en una persona que tiene doble ánimo. Está bajo influencia que no es de Dios. El de doble ánimo va a cambiar 2 o 3 veces de idea y de opinión por día. Te va a ofrecer algo y te lo va a sacar en el mismo día 2 o 3 veces. Usted tiene que confiar en Dios, porque por más agua que tenga su sacrificio, el fuego de Dios va a descender. Va a lamer el animal, la leña, el polvo y aún el agua que corría alrededor de la zanja. Habrá gente que estará alrededor diciendo: no, yo voy a ir a la iglesia, porque verdaderamente el Dios que adora ese es el Dios verdadero. Alguien le va a aplaudir en esta noche. Vamos, aleluya.